Dios les bendiga en este día. Una vez más, eh, nos estamos acercando a través de este dispositivo, de este medio. Gracias a Dios, ¿verdad? Por su misericordia y por su oportunidad que nos da de poder transmitir a través de este dispositivo y por medio de este canal llegar hasta sus hogares, a sus vidas, a su familia. Dios los bendiga. Nuestra oración siempre va a ser que vuestras almas sean edificadas y fortalecidas y haya mucha bendición en sus vidas. Hoy vamos a tomar una vez más nuestro discipulado, su santa palabra en nuestros labios para poder compartir lo que Él ha puesto en nuestro corazón. El tema se titula hoy La recuperación de la oveja número 100. Ese es el título, la recuperación de la oveja número 100. Deseamos explicar un poquito esto a la luz de la palabra, ya que el Señor nos ha mostrado a través de ese número 100 todo lo que conlleva y la bendición, la revelación del Santo Espíritu para poder hablar, para poder compartir un poquito acerca de esta proclama, ¿verdad?, que nos ha sido dada y que nuestra cobertura Dios le dio para este año 2021. Entonces el tema de la recuperación muy amplio, ¿verdad? Platicamos y platicamos y siempre se sigue sumando y sumando. Entonces este discipulado, esta enseñanza está enfocado en la parábola aquella. Voy a poner ahí la cita de Mateo 18:12. Todos nos recordaremos, usted se recordará de la parábola de la oveja perdida. Y dice aquí literalmente, palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Dios añada bendición a su palabra. Dice, pregunta en signos de interrogación, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? Note desde ahí el número 100, 100 ovejas, y se descarría una de ellas. Pregunta, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Entonces aquí vemos claramente en esta parábola ese número 100 y vemos el valor. Lo empezamos a notar desde ahí, en esta parábola que nuestro Señor Jesucristo relató, el valor del número 100. Amén. Dice aquí, dejan las 99 en los montes, ahí las dejó. Más bien deja las 99 ahí y va, dice, por los montes a buscar en la número 100, la que se ha descarriado. Entonces esto me recuerda a mí en mis primeros años, déjeme compartirle, mis primeros años de caminar cristiano en el Señor, allá en el IMSS Central, donde mi pastor y apóstol, donde yo me crié, el doctor Otonel Ríos Paredes, comentaba esto. Y en los remas, ¿verdad?, que Dios le daba a él y sus pensamientos, él decía en una oportunidad que esa oveja número 100 era figura, era prototipo de la tierra. Entonces él lo comparaba y lo ponía de esta forma, que él decía que de esos, de ese Dios tan grande que tenemos y de ese universo, de esas galaxias que tenemos, la que se extravió fue la tierra. Esa era la oveja descarriada, la oveja perdida. Pero vino Él y envió a su Hijo a morir en la cruz para rescatar a esa que se había descarriado, que es la tierra. Y entonces ahí vemos la grandeza de nuestro Dios, hermano, que por así decirlo, ¿verdad? Él ahí lo que se entendía era, dejó 99 planetas allá en el universo, ¿verdad? Y se vino a la tierra, ¿verdad? Se humilló y metió su mano aquí en la tierra para rescatar a los humanos, a la humanidad. Pero entonces ahí vemos la grandeza, repito, de nuestro Dios en sus obras, en su creación. Y entonces eso nos hace pensar siempre en esa dirección del número 100, el valor.
¿verdad? Hay una parábola también que narra nuestro Señor Jesucristo, siempre aquí en los evangelios, y habla de la perla de gran precio, y habla del tesoro escondido. Amén. Y eso está hablando del pueblo, de la iglesia, que se ha extraviado, pero que Él encontró. Entonces, eso nos hace pensar que este número 100 es un número de bendición, es un número de gran valor. Entonces, algo así, digamos, digamos, la proclama de este año 2021, es algo así como esta diapositiva que estamos viendo acá, esta foto. Solo que todos conocemos el logotipo, digamos, ¿verdad? El arte de la proclama del año de la recuperación, que allá al fondo se mira una chocita, ¿verdad? Una casita, pero se mira un pastor, así con un manto, túnica blanca, manto rojo, y que está regresando con una oveja en sus hombros. Entonces, yo no sé, creo que el Señor le dio esa inspiración, ¿verdad? A nuestro apóstol para este año. Y entonces yo pues puedo ver y puedo entender que está proyectado en esta parábola, mire, de la oveja que se perdió y él la va a buscar y después regresa con esa oveja en sus hombros. Amén. La ha rescatado, la ha redimido, la ha salvado y ya regresa a su casa, ya regresa al establo, digamos, ¿verdad? Entonces, para mí que yo así lo percibo, lo veo, que ese logotipo, ese arte está inspirado en esta parábola, ¿verdad? De la oveja que es rescatada. Pero entonces resulta que esta lectura habla de la oveja número 100. Yo he estado compartiendo esto con los hermanos de la iglesia y entonces estuvimos viendo que el valor del número 100, que donde aparece el número 100, ahí se mira una bendición, una gran bendición. Entonces, pensando en esta oveja perdida, ¿va? Que es la número 100. Entonces, en base a eso, comenzamos a avanzar un poquito. En el verso Mateo 18:13, en el verso 13 dice, y si acontece que la encuentra, mire, si acontece que la encuentra, ¿qué significa eso? Es como que dijera, si acontece que la recupera, que la recuperó. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Ahí está. Entonces se completó el número 100 ahí. Amén. Entonces, por eso es que este año de recuperación, hermano, es muy significativo. Iglesia de Cristo, es muy tremenda esa proclama, porque es como que Dios dijera, les voy a dar en este año de recuperación, les voy a dar el número 100. Y el número 100 conlleva muchas bendiciones, conlleva milagros, conlleva prodigios, conlleva maravillas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Entonces nos regala esta proclama a través de nuestra cobertura. Y entonces nos está dando una bendición, hermano, redonda, tremenda, ¿verdad? Porque yo veo en la Biblia que el número 100 es un número que entre los significados que tiene, es un número de imposibles. Fíjese, eso es lo que quiero enfocar y lo que queremos tratar en este tema, discipulado. El número 100 es un tema de los imposibles. Entonces, vemos entonces que eso es lo que Dios quiere hacer. Vamos a ir pasando un poquito. Estos son versos que yo he compartido en la iglesia y que más voy a llegar a un punto donde se mira que el número 100 es un número entre sus, digamos, entre lo que significa, es un número de lo imposible que solo Dios puede hacer. Porque incluso hay un versículo que dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. O sea que para Él no hay imposibles. Imagínate, y nos ha regalado el número 100, el año de la recuperación. Por eso este tema yo le puse la recuperación de la oveja número 100. Porque este año será un tiempo de proceso donde nos va a restaurar, nos va a recuperar muchas cosas que se han perdido. Entonces es muy importante. Ahora Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces esto aquí lo que nos da a entender es que nosotros como hijos suyos, como hijos de Dios,
participamos de carne y sangre. Y entonces dice que Él, o sea, Jesucristo, nuestro Señor, también participó de lo mismo. En otras palabras, ni siquiera nosotros habíamos venido a esta tierra y ya Dios había determinado que éramos sus hijos y que el plan era que íbamos a participar de carne y sangre, pero después manda a su Hijo para el rescate, amén, recuperación de la tierra, de esa oveja número 100 que se extravió, y le da también cuerpo y sangre. Y entonces Él también viene y participa de lo mismo que nosotros participamos. Y por eso ahora somos salvos y no hay más condenación para nosotros. Eso es entre los versos que le quiero mostrar. Lo siguiente dice, mire, la gran obra, dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Se da cuenta? Esa es la obra que Él vino a hacer. Y entonces redención, esa es la obra en la cruz. Y eso nos habla este versículo. Solo que yo quiero ir al punto. Digamos aquí yo le puse el número 100 en la Biblia significa número de imposibles, entre otras cosas, ¿verdad? Pero yo veo claro que es un número de los imposibles. Por ejemplo, este versículo, mire esto, Génesis 17, 17. Mire esto, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, pregunta, ¿verdad? A hombre de 100 años, note el 100, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir, dijo Abraham, cuando se le vino a dar de parte de Dios la promesa de que le iba a nacer un hijo, Isaac. Pero lo que me llama la atención es que mire lo que dice Abraham, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. O sea, eso ya era imposible. Por eso fue que dice ahí la palabra, y Abraham se postró, pero se rió en su corazón, ¿verdad? Y dijo en su corazón. Y la pregunta fue, ¿a hombre de 100 años le van a hacer hijo? Todos sabemos que eso humanamente es imposible. Y Abraham, que lo sabía, por eso tomó esa actitud, el padre de la fe. Pero la pregunta es ahora, ¿y le nació hijo a Abraham? ¿Nació el hijo de la promesa? ¿Nació Isaac? Amén, nació. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es el Dios de las causas imposibles. Y por eso el número 100 es un número de bendición, que trae una gran bendición. Y entonces, aunque es imposible, hay cosas que son imposibles, pero nuestro Dios, para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Y entonces viene la promesa a Abraham y nace Isaac. Y ahí Dios se glorifica, haciendo un tremendo milagro. Imagínense, repito, Abraham de 100 años y Sara de 90 años. Por eso dice ahí también él, ¿verdad? Dice, y Sara de 90 años ha de concebir. Entonces sabía que humanamente era imposible. Que lo que significa entonces es que para nosotros las causas imposibles de este año, las cosas que aparentemente ya no tienen solución, ya el callejón topó, ya no hay salida. El Señor te dice, hermano, el Señor te dice, hermana, Iglesia de Cristo, ahí es donde yo me voy a glorificar, porque te he dado una promesa, una proclama, un decreto, te he dado el número 100. Ahí te he dicho entonces que el Dios de los imposibles se va a manifestar en este año de recuperación para hacer los milagros, para hacer las maravillas que tú necesitas. Y solo basta confiar, creer en Él, creer en su, por eso dice la Biblia, ¿verdad? Creed a Jehová y a sus profetas y seréis prosperados. Creemos en la proclama que Dios mandó a través de su siervo y entonces vamos a ser prosperados. Solo tenemos que creer, confiar ciegamente y en cualquier momento el Dios de los imposibles se va a manifestar para nuestra vida, para ahora sí, la recuperación de la oveja número 100 en el proceso que llevamos, como la oveja que está que ha sido redimida, entonces se va a manifestar esa bendición. Entonces aquí vemos un ejemplo claro en Abraham. Entonces 100 años, y entonces para él ya no era posible, humanamente, pero el que estaba dando la promesa era el que su palabra ha dicho, nada imposible para Dios. Y entonces
se vino la gran bendición. Solo déjeme que le dé unos versos del número 100 para que veamos todo lo que rodea, la atmósfera que rodea el número 100. Mateo 13:8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto fruto cual al 100, mire, 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Entonces ahí en el número 100, en el 100, mire qué involucra, fruto, mucho fruto, mucho fruto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el año y la recuperación, valga la redundancia, hermano, hermana, iglesia bendita, se va a recuperar mucho fruto en este año 2021. Amén. Porque viene sellado con el número 100, que es el número de las causas o de lo imposible, pero nuestro Dios, para Él todo es posible. Así que nos va a bendecir. Esté el mundo en crisis, esté el mundo cayéndose, esté el mundo desboronándose, pero su promesa es: te voy a recuperar, te voy a restituir, te voy a bendecir, hermano. ¿Y quién puede tener la mano de nuestro Dios? Es el Dios de las causas imposibles, amén. Mucho fruto para este año. Quiero pasar estos versos porque solo son para leerte qué rodea, y repito, la atmósfera, la atmósfera espiritual, el número 100, ¿verdad? Para nosotros. Mateo 18:28 dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Mira, 100 denarios. Y entonces ahí vemos que el número 100 tiene que ver con las finanzas. El denario era la moneda que se manejaba, que usaban en aquel tiempo para pagar su salario a los hombres, ¿verdad? Entonces tiene que ver con las finanzas, con lo económico. Amén. Entonces va a ser un tiempo de recuperación de finanzas, de economía. Ese es otro ejemplo. Marcos 6:40 dice, y se le recostaron por grupos de 100, mira, 100, en 100 y de 50 en 50. ¿Cuándo fue esto? La multiplicación de los panes y los peces. Ya aparece el 100, el 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Provisión sobrenatural. Como Elías y la viuda de Sarepta, no escaseará la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por tanto, para ti, pueblo de Dios, viene una recuperación a gran escala de provisión sobrenatural de parte de Dios. Los cuervos te van a visitar. Tiempo de crisis, tiempo de visitación de los cuervos, tiempo de visitación de los ángeles, amén, con la torta cocida, como la que le dieron a Elías. Entonces, es un tiempo que Dios va a recuperar también la provisión en tu vida, hermano y hermana. Así que alégrate y date por bienaventurado. Lucas 16:6, Él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¿Qué estamos haciendo? Extrayendo el contenido de lo que es el número 100. Acuérdate, número de lo imposible. Entonces, aquí estamos extrayendo ese 100 otra vez. Mira, dice, Él dijo 100 barriles de aceite. Entonces, el aceite es prototipo de la unción, el aceite, la unción fresca en la Biblia, una de las cosas. Entonces, podremos decir aquí que una de las cosas que se va a recuperar, hermano, es la unción de su Santo Espíritu. Muchos que han perdido la unción en tiempo atrás, en tiempo pasado, van a recuperar, hermano, la unción, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, todo lo que el Espíritu Santo trae y da para este año de recuperación, ¿verdad? Aunque muchos se han secado, muchos se han quedado en el desierto, acuérdate, para nosotros no es posible, pero para Dios sí es posible. Él es el Dios de los imposibles. Lucas 16:7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Mira, ahí estaba el acreedor, pero ahí estaba la solución. 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Entonces aquí vemos que el 100 otra vez aparece en un número importante en lo que es la provisión, el 100 medidas de trigo, que es figura de la palabra y del pan también, pan físico y pan espiritual. Va a haber recuperación de esto también, el rema de Dios, el logos de Dios en nuestra vida. Así que prepárate y que seas coronado, que seas ungido, que te caiga la unción de ese número 100, porque nosotros somos la oveja número 100 y tenemos que ir a seguir recuperando, era con una unción evangelística,
a todos aquellos que andan extraviados, porque todavía falta que ahí se complete ese cupo, ¿verdad? Hasta que nuestro Señor venga. Entonces, dad de gracia lo que de gracia has recibido. No se te olvide, hay que hacer obra evangelística, predicar, ir a rescatar a la oveja número 100, porque nosotros somos parte de esa oveja. Amén. Juan 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, mira, como 100 libras, 100 libras, aparece el número 100 y está involucrado con mirra y aloes, que es prototipo de la adoración, de la oración, la comunión. Mira, se va a recuperar ese espíritu de gracia y oración, de adoración, que necesitamos, que muchos han perdido. Porque repito, muchos quedaron en el desierto en el año, digamos el año pasado, que fue el año donde empezó este problema de la pandemia, y muchos en ese sentido se extraviaron. Pero ahora viene y está una promesa de recuperación entonces en nombre de Jesús. Lucas 15:24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mira, y comenzaron a regocijarse. Entonces esto es prototipo de la oveja número 100, que se perdió, pero cuando fue hallado, entonces dice, pues ha revivido, dice el padre, ¿verdad? El hijo pródigo, y comienza la fiesta. Por eso decía el verso de la oveja perdida, ¿verdad? Hay más fiesta, regocijo en el cielo por la oveja número 100, estoy parafraseando, que fue hallada, que por las otras 99. Entonces es necesario seguir trabajando con esa unción evangelística y seguir pregonando el evangelio. Lucas 15:32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En otras palabras, y es recuperado. Mira, y es hallado, que viene a ser recuperado. Pero eso fue lo que el padre le dijo al hijo, al otro hermano del pródigo, ¿verdad? Todos conocemos esa historia. Ahora yo pasé rápido estos versículos porque deseo enfocarme en otras, en lo que es el número 100 un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está la otra parábola que también tenemos que tratar en un tema aparte. Lucas 15:8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Mira, entonces también esta es la otra parábola de la dracma perdida que hay que recuperar, pero eso nos habla del Espíritu Santo. 9. Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Pero eso se refiere a las arras, al Espíritu Santo, que vamos a tratar en otro tema. Lucas 15:6. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Este es del tema que estábamos viendo. Ahí está la recuperación de las arras, 2 Corintios 1:22. 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, cuando está hablando de las arras, que es la dracma que se perdió, eso hay que explicarlo en otro tema. Entonces dice el Espíritu en nuestros corazones, está hablando del Espíritu Santo. Eso lo vamos a hablar aparte. Aquí es donde quería llegar, el Dios de las causas imposibles, el Dios de las causas imposibles, año de recuperación. Entonces ese número 100 que vimos acá, ahí yo encontré los 7 imposibles de Dios, que son las soluciones y respuestas que Él nos da, ¿verdad? Para esas causas, para esas situaciones imposibles, porque se ve en la Biblia. Entonces tenemos esperanza los que anhelamos ser recuperados en alguna medida en este año profético de recuperación. Entonces el verso que habíamos leído era este de Abraham, mira, lo vuelvo a leer. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años le ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces ya dijimos que para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y la promesa vino. Dios se glorificó a los 100 años de Abraham. Amén. Esos 100 años que significa imposible, pero para nuestro Dios no hay nada imposible. Amén. El Dios de las causas imposibles.
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese es nuestro Dios. Y hemos visto milagros y maravillas. Yo puedo aquí decirte, por ejemplo, en una situación como esta, como la de Abraham, aquí en la iglesia donde yo ministro, yo pastoreo, he visto cómo Dios ha abierto matrices, cómo Dios ha dado fertilidad a mujeres y a hombres que no podían tener hijos. Les ha hecho esos milagros. Ahora tienen no solo un hijo ni dos, ahora tienen 3, hasta más. Porque Dios es el mismo de ayer y por todos los siglos. O sea, Él sigue haciendo estos milagros porque Él es el Dios de las causas imposibles, de los callejones sin salida, donde hay tope y donde el hombre ya no puede. Entonces Dios dice, aquí es donde yo entro y Él hace la obra. Y lo hemos visto con nuestros ojos, hermano. Conocemos gente así. Así que Él es el mismo. Entonces este cuadro que vemos acá de Abraham, entonces en este año se darán milagros de todo tipo, milagros de esta índole. Lo seguiremos viendo y el nombre del Señor seguirá siendo glorificado en el nombre de Jesús a través del Santo Espíritu. Entonces, los imposibles para Dios. Mira este verso, Mateo 17, 20. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte, pásate de aquí para allá, de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mira, el Dios de los imposibles. Amén. Y ese es el número que nos han dado proféticamente, simbólicamente, en el año de la recuperación, el número 100, la recuperación de la oveja número 100, hace que el Dios de las causas imposibles meta sus manos acá en la tierra y nos pueda dar de su bendición, de su gracia, de su poder. Y entonces lo imposible se hará posible gracias a su promesa y a su misericordia, porque es su palabra. Entonces acá este cuadro vemos que hay un cuadro, este versículo habla en el contexto de la liberación de un joven, de un muchacho y de un demonio que los discípulos no pudieron echar afuera. Pero el Señor entonces les habla aquí a los discípulos y les dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, quítate de aquí, pásate allá, y nada os sería imposible. El monte lo haría. Entonces se está hablando, hermano, de un lenguaje espiritual poderoso, donde el Señor hace la obra a través de su palabra y de su poder, de su espíritu, y nada sería imposible. Entonces lo único que dice es, tengan fe. Tengan fe. Si tuvieran fe como ese granito más pequeño de que hay, de las semillas más pequeñas, nada puede ser imposible. Y entonces eso es lo que les dice a los discípulos ahí, un milagro de liberación, un milagro de sanidad, y que Él lo hizo. Y entonces, pero también les dijo el Señor, hay género, hablando de ese espíritu malo, ¿verdad? Que estaba atormentando al muchacho, le dijo, hay género que no sale sino con oración y ayuno. Entonces eso es parte de lo que Dios nos dice a nosotros. Crean, tengan fe, oren y si es posible, pues ayunen, ¿verdad? Y nada va a ser imposible porque Él se va a manifestar ahí, Él se va a glorificar. Entonces es una de las promesas para este año de la recuperación. El Dios de los imposibles se va a glorificar. Mateo 19, 26 dice, hablando de estos imposibles, acuérdate, Abraham se postró, pero se rió y en su corazón dijo, ¿habrá hombre de 100 años que pueda tener un hijo, por ejemplo, a esta edad? Y Sara de 90 años, si ellos no podían, pero el Dios que estaba hablando, ese Dios sí podía. Y nosotros, hermano, hay muchas cosas que no podemos, pero el Dios que dio el decreto, el Dios que habló, ese sí puede. ¿Y qué no se hará si Él dice, si Él ha hablado su palabra? ¿Qué podrá resistirse? Entonces dice aquí, mire, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Te das cuenta? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Y qué es todo, hermano? Iglesia, ¿qué es todo? Todas las cosas.
todas las cosas. Ahí está. Entonces ahí está claro el versículo. Mira, para los hombres eso es imposible. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuál es tu situación que tienes, pueblo de Dios, hijo de Dios? ¿Cuáles son los topes que tienes? ¿Cuáles son los callejones sin salida que tienes? ¿Cuáles son las circunstancias que te están rodeando? Que dices, ya no salgo, no tengo las fuerzas, ya no se puede. Pero el Dios que te ha dado una proclama de recuperación, el Dios de esa oveja número 100, la cual vino a rescatar, ese es el Dios tuyo. Y Él te dice, yo soy el Dios de las causas imposibles, yo te derramo esa unción del número 100. Y si Dios te da esa unción, ¿qué habrá difícil? ¿Qué no se recuperará en este tiempo de profético que estamos viviendo? Así que a su nombre. Entonces, para Dios todo es posible. Amén. Solo tenemos que pedirle que nos dé esa unción, que caiga sobre nosotros esa unción de recuperación. Ese número 100 que le cayó al padre Abraham y padre de la fe, que dice la Biblia en la epístola a los Gálatas, por la fe dice que somos hijos de Abraham. Amén. Y esa misma unción que le cayó a Abraham, mira, a sus 100 años, ya no podía tener hijos. Pero vino Dios y dijo, no, dijo, aquí va a haber un heredero. Y entonces, ¡pau!, se dio el milagro. Así a nosotros Dios nos puede, en cualquiera que sea tu situación, Dios puede decir, no, aquí va a haber un milagro. Y te derrama. ¿Y qué hay difícil para Él? A su nombre. Lucas 1, 36, 37. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Mira que hay otro, mira que era estéril en su vejez, concibió, pero en el Nuevo Testamento se repite. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Ay, se metió el Dios de los imposibles ahí también, mira, en la mamá de Juan el Bautista, y nace Juan el Bautista, ahí en Elizabeth. Y se mete Dios y dice, no, aquí voy a marcar, voy a un número 100. Y entonces se da el milagro. Y el más grande, dice, de los profetas. Mira qué tremendo. Y entonces tal todo lo que pasó ahí. Pero el Dios de los imposibles dijo, aquí va a haber un milagro. Y si Dios declara su palabra, ¿quién lo puede detener? No, si este es extraordinario, pues, ¿verdad? Es imposible, que es figura del número 100, ¿verdad? Génesis 17, 17. Y hay otros versículos más. Y yo te enseñé todo en la introducción, digamos, cuando comenzamos, ¿verdad? 100 barriles de aceite, 100 medidas de trigo, 100 medidas de aloe de mirra, 100 de frutos, 100 de esto, 100. Ay, hermano, y hay más. O sea, el número 100 lo rodea una atmósfera de abundancia, de sobreabundancia, de prosperidad, en todo sentido. Y esa es la proclama que nos ha tocado. Yo te recuerdo eso para que sigas creyendo en este resto de meses que queda del año de la recuperación 2021. Y hermano, que desprendas tu bendición, que se la arranques a Dios y que no te quedes este año sin salir con tu milagro, hermano, de la índole que sea, que porque para Él no hay nada imposible. Mira, aquí lo dice, mira. Perdón, quiero ver. Sí, sí, aquí estaba. Entonces ahí es donde le dice el Señor, mira, imposible nada imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Es lo que sucedió con Elizabeth. Ahora aquí, Hechos 2:24, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí, ¿qué fue lo que sucedió? La resurrección. ¿Acaso Dios no puede resucitar muertos, mi amado? Hermano, iglesia de Cristo, Dios no puede resucitar los muertos. Aquí resucitó a su Hijo Jesucristo. Y ahí lo dice, mira, era imposible que fuese retenido por la muerte. Y hoy Dios lo sigue haciendo también. Se siguen dando esos milagros. Pero ¿cuál es el punto? Imposible. Es decir, esa es una de las bendiciones que conlleva el año de la recuperación. Los imposibles. El número 100. Entonces eso también Dios nos dice, yo soy poderoso, yo estoy contigo. Yo te respaldo, yo te ayudo, no te dejaré, no te desampararé. Si tu corazón espera a Jehová, aliéntese, porque Dios se va a manifestar a su nombre.
Ese es otro de los versos. Entonces solo estamos viendo que las causas imposibles son de Dios. Los callejones sin salida son de Jesucristo, del Espíritu Santo. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible, mira, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, mira, ahí está, lo mandó. ¿Por qué lo mandó? A rescatar la oveja número 100 que se había perdido. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que Él vino, Cristo vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué se ha perdido? La oveja número 100. Eso se había perdido. Y Él vino a buscarla. Y mira lo que pasó. Dio a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pero dice, porque lo que era imposible para la ley. Entonces, como era imposible por la ley, Él dijo, voy a mandar a mi Hijo con la gracia y la gracia va a hacer la obra. Era imposible, pero con la gracia se hizo posible. Es decir, el Dios de las soluciones. Él tiene solución para todo. Amén. No hay nada para Él tiene la respuesta para todo. Entonces envió a su Hijo y nos trajo la gracia. Y aquí estamos, mira, con esa gracia. Y ahora en esa gracia las cosas son posibles en Él, a su nombre. Hebreos 6:18. Te estoy leyendo así algo, repito, porque son varios versos. Y solo estoy en el símbolo, en el símbolo para mí poético, hermano, de esa oveja número 100, el imposible, los imposibles. La proclama la recuperación. Para mí esto es poético, hermano. Pero te decía, esa inspiración de ese logotipo, de esa arte que hicieron en la misión, ¿verdad? Cuando el pastor regresa con la oveja en sus hombros. Tan lindo, poético, ¿verdad? Eso está hablando claramente de la oveja perdida, de la parábola. Sí, esa es la oveja número 100 que se perdió. Esto me emociona a mí, por eso lo repito una y otra vez. Y aquí en la iglesia lo he dicho muchas veces, pero qué lindo. Entonces aquí dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Mira, Dios no puede mentir. Aquí lo dice, mira. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, una de las cosas que es imposible es que Dios mienta. Y si Dios te dijo año de recuperación y vas a recuperar muchas cosas, ¿estará mintiendo Dios en eso? Él no miente. Aquí lo dice, mira. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos nosotros esperanza, hermano, consuelo. Mira, no sé, este Dios es extraordinario. Yo le pido a Dios que ayude mi incredulidad. Yo quiero creer. Esta bendición es grandísima, yo no me la quiero perder y que toque mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos. Yo espero recibir más de lo que he recibido en estos 4 meses que van del año. Creo yo ya llegamos al 5.º mes. Todavía quedan como 7 meses. Entonces, hermano, no nos perdamos la bendición. Hagamos amistad con Dios, entremos en amistad con Él, tengamos comunión y que las bendiciones vengan, que los imposibles se den en nuestra vida, que se hagan posibles todas esas causas que ya no tienen solución. En el nombre de Jesús yo lo declaro sobre tu vida y tu casa y tu familia, lo profetizo sobre tu gente, que se hagan posibles esos callejones sin salida, esos topes a los que hemos llegado y que se derrame la unción del número 100 a su nombre. Estoy terminando, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, otra de las cosas donde aparece el imposible aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermano, esa unción de lo posible, ¿verdad? Eso donde Dios pone su mano. Lo único que nos dice es, ten fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, te va a galardonar, te va a premiar. Lo único que nos está diciendo es fe. Amén. Uno de los frutos del Espíritu es la fe. Amén. Entonces necesitamos que ese número 100 nos toque ahí, porque te acuerdas que vimos la parábola del sembrador, decía fruto al 100, al 60 y al 30.
Entonces necesitamos que esa unción nos toque para que nosotros, hermano, tengamos esa fe, mira. Y entonces los imposibles, hermanos, se van a resolver en nuestra vida. Eso es lo que te quería compartir. El Dios de las causas imposibles, ¿verdad? Que era el siguiente tema que se derivaba ahí de esta oveja, se desprenden varios temas. Vamos a estar tocando en unos días, en otra oportunidad más, esos temas que nos quedan pendientes. Pero el Dios de las causas imposibles que se desprende de ahí del tema de la recuperación de la oveja número 100, era necesario hablarlo, porque es algo que tenemos ahí, una gran bendición entre manos que Dios nos ha declarado y no podemos perderla de vista este año. Y después hablaremos de la recuperación de las arras. Estaremos hablando de esa recuperación de la dracma perdida. Y entonces tenemos que hablar de todo esto, ¿verdad? Temas muy importantes que se desprenden ahí. Y entonces yo lo quiero dejar hasta ahí para poder orar, para poder bendecir esta palabra en tu vida, en nuestra vida. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En este día hermoso que nos has regalado, te pedimos que esa bendición, esa unción de la recuperación del número 100 se derrame sobre las cabezas de mis hermanos, de mis hermanas, de la iglesia. Que esa bendición venga, Señor, y todos aquellos que están perdiendo la esperanza, Señor, los toques esta unción, los toques este poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para que tu Espíritu Santo se les revele y puedan, Señor, tener esa esperanza y ese consuelo en su corazón. Es un tiempo de bendición tremendo, Señor. Lo vemos en tu palabra, esto que nos estás dejando aquí y nos has mostrado, nos revelas día a día. Te pedimos que se derrame, que sea puesto en el corazón de mis hermanos, de las familias, de las casas, hermano, en los hogares. Bendecimos la iglesia, bendecimos tu pueblo, Señor, y te pedimos que les des esta revelación y que se conciba y se cree fe en los corazones para que estas causas imposibles sean resueltas por tu poder y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en este día, gracias te damos por tu discipulado, por tu palabra, por la enseñanza. Y te pedimos, Señor, que cobre vigencia ese decreto, esa proclama que nos fue dada, Señor, en este tema de la recuperación de la oveja número 100 y del Dios de las causas imposibles. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Te pedimos también por los enfermos de COVID, los que están en sus casas, en los sanatorios, en los hospitales. Ten misericordia de ellos y que pueda llegar tu palabra, Señor, y una palabra de esperanza a sus vidas, a sus corazones. Guárdalos, Padre, que todo temor sea quitado, que sea echado afuera todo temor, que tu amor llegue, los arrope, los envuelva, los abrace y el temor salga huyendo de sus vidas, de sus corazones y de sus mentes. En el nombre de Jesús los bendecimos a todos los que están quebrantados de salud ahí en los hospitales y en los sanatorios y clínicas y en sus casas. Y declaramos esa palabra de bendición del año de la recuperación, año de recuperación de salud, de fuerzas, de vigor y de fortaleza en sus vidas. Bendecimos, Señor, a los hermanos y también a los amigos que creen y abracen, Señor, esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, llegamos al final y será en una próxima oportunidad que nos contactaremos. Amén y amén.